Ya, chicos, mil disculpas, no puedo encender mi cámara, pero bueno, se me escucha y ven lo que estoy compartiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces ya, hagamos clase porque el tiempo es la última clase de hoy y tenemos una partecita pendiente de la clase pasada. Chicos, me quedé en las elecciones del año 2000, ¿sí? Recuerden algo, Fujimori fue elegido el año 90 por primera vez. Fue reelegido el año 95, pero Fujimori deseaba ser reelegido el año 2000. Según la Constitución del 93, no podía. Repito, fue elegido el 90, reelegido el 95 y deseaba ser reelegido el 2000. Según la Constitución del 93, no podía hacerlo. Pero como Fujimori tenía eh, como el señor Fujimori tenía mayoría en el Congreso, la mayoría fujimorista del Congreso promulgó la ley de interpretación auténtica el año 96. Según esa ley de interpretación auténtica, Fujimori podía postular una vez más para una reelección. ¿Sí? Entonces, chicos, es sencillo. Desde el año 96 estaba clara la intención de Fujimori de postular nuevamente el año 2000, del año 96. ¿Qué sucedió del 96 al 2000? Bien, del 96 al 2000 pudimos observar que el señor Fujimori empezó a copar y a controlar las diversas instituciones del Estado para poder asegurar su reelección en el año 2000. Les explico rápidamente. Él, como presidente que era, controlaba el ejecutivo, el poder ejecutivo. Como tenía mayoría en el Congreso, controlaba el poder legislativo. Y con el apoyo de ese poder legislativo que él controlaba, controló también el poder judicial y el ministerio público, o sea, la Fiscalía de la Nación. Por si eso fuera poco, controló el Tribunal Constitucional. Y más grave aún, controló los órganos electorales, Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es decir, controlaba casi todo, el Ejecutivo, el Congreso, a los jueces, a los fiscales, al Tribunal Constitucional, ¿sí? Y a los órganos electorales. Prácticamente estaba preparando el camino para asegurar su reelección el año 2000. Por si esto fuera poco, chicos, el señor Fujimori, con su asesor Montesinos, compraron las líneas editoriales de los medios de comunicación de televisión y de radio. ¿Qué significa de comprar las líneas editoriales de periódicos, canales de televisión o emisoras radiales? Es pagarle a sus dueños para que nos brinden a nosotros una imagen positiva de Fujimori y nos brinden también una imagen negativa de los opositores de Fujimori. Ustedes me dirán, profesor, ¿y de dónde sacaban Fujimori y Montesinos tanto dinero para poder comprar a los medios de comunicación y para que estos medios de comunicación hablen de lo lindo del Fujimorato y hablen de lo peor de la oposición al Fujimorato? Ese dinero, como ustedes entenderán, chicos, no era dinero de Fujimori o dinero de Montesinos, era dinero público, dinero estatal, dinero nuestro. Con dinero nuestro estaban comprando las líneas editoriales de periódicos, emisoras radiales y canales de televisión. Para colmo,
Para colmo, con dinero nuestro también se financiaron los llamados diarios chicha. Eran unos diarios que salían publicados a todo color, con un lenguaje muy vulgar, y que se vendían a 50 céntimos. Ustedes dirán, profesor, pero si son diarios a todo color, con buena impresión, venderlo a 50 céntimos era sostenible. Ahí te dabas cuenta, pues, que estos diarios chicha estaban financiados también por Fujimori y Montesinos. Y repito, no con dinero, dinero suyo, sino dinero nuestro. Entonces, como tú entenderás, las elecciones del año 2000 fueron una de las elecciones más sucias de nuestra historia republicana. ¿Por qué? Porque el presidente, que también es candidato, controla el Congreso, Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, los órganos electorales, ha comprado la línea editorial de los principales medios de comunicación, no de todos, pero sí de gran parte de ellos, en televisión, radio y prensa escrita, y encima financia toda una red de diarios chicha que, utilizando un lenguaje muy vulgar, un lenguaje muy vulgar, y también difamando a los que eran opositores de Fujimori, ¿sí? Es decir, propalando lo que ahora llamamos fake news, ¿no? Noticias falsas, calumniosas, difamatorias contra los opositores de Fujimori. Entonces, las elecciones del 2000, chicos, fueron todo menos limpias. Fueron unas elecciones muy sucias, muy injustas, muy turbias. Esto quiero que lo entiendan. Les doy un ejemplo. Un primer candidato opositor a Fujimori que empezó a subir en las encuestas fue Alberto Andrade, el alcalde de Lima, que había sido alcalde de Lima. ¿Sí? Alberto Andrade fue candidato opositor de Fujimori, empezó a subir en las encuestas, y cuando el Fujimorato se dio cuenta de que subía en las encuestas, los diarios chicha demolieron al señor Andrade. Es decir, hablaron lo peor de él, hasta inventaron, difamaron y calumniaron. Y gracias a ello, Andrade bajó nuevamente en las encuestas. Es decir, desinflaron su candidatura. Poco después, Luis Castañeda Locio, que había sido director del Seguro Social y que años después sería alcalde de Lima, aunque como alcalde de Lima estuvo involucrado en actos de corrupción, pero ese es el futuro. Volvamos a los 90, al año 2000, ¿sí? El señor Luis Castañeda también, su candidatura empezó a subir en las encuestas y le pasó lo mismo que Andrade. Los diarios chicha lo demolieron, ¿sí? Lo demolieron incluso difamándolo, calumniándolo con un lenguaje muy vulgar. Entonces también la candidatura de Castañeda se desinfló. Entonces cuando llegamos al 2000 hay un problema. Mucha gente no quiere votar por Fujimori porque ya no lo quiere como tercera vez en Palacio de Gobierno. No quiere un tercer mandato fujimorista. No quiere. Y el Fujimorato había durado 10 años. 15 era demasiado. Se habían desanimado de votar por Andrade, se habían desanimado de votar por Castañeda, debido a la campaña de demolición contra estos dos candidatos y también debido a las limitaciones propias de estas candidaturas. ¿Sí? Entonces había un vacío. ¿Por quién votar? En ese vacío surge una candidatura, la de Alejandro Toledo, que empieza a subir en las encuestas. El Fujimorato se da cuenta de eso y echa a andar nuevamente la maquinaria de demolición. Pero esta vez no funcionó. Y no funcionó porque la gente ya no se la creía. Repito, te pueden agarrar de tonto una vez, quizá 2 veces, pero 3 veces ya difícil, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces la campaña difamatoria, calumniosa, demoledora contra Toledo no tuvo el efecto que había tenido antes contra Andrade y con Castañeda. Así que la candidatura de Toledo siguió subiendo. Además, Toledo tenía unas ventajas que no tenían ni Andrade ni Castañeda. Toledo no era limeño,
era provinciano. Y dos, su cara, su rostro era mucho más peruano, por decirlo así, ¿no? ¿Sí? Propio de un peruano provinciano o de la gran mayoría de limeños que la de un Andrade, de un Castañeda, ¿sí? Así como Fujimori jugó mucho con su imagen de ascendiente japonés, ¿no? El señor Toledo jugó mucho con su imagen de cholo, ¿de acuerdo? Reivindicó esto y pegó mucho en el electorado. Así llegamos entonces a abril del año 2000, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y sucedió algo muy interesante. En abril del año 2000 fue la primera vuelta de estas elecciones tan cuestionadas, que ustedes pueden buscar en YouTube, ¿eh? Pueden buscar en Google, no hay problema. Aquí yo no estoy inventando nada, no estoy exagerando siquiera, estoy contándoles tal cual. ¿Sí? En la primera vuelta, a la boca de urna, ustedes saben que hay un flash luego de votar el domingo a las 4 de la tarde, las encuestadoras sacan un flash, los canales de televisión, y en el primer flash salió lo siguiente, que Toledo tenía casi el 50%, casi, no llegaba, pero casi, y Fujimori poco más de 40%. Eso fue el flash, eso fue lo que dijeron las principales encuestadoras, pero conforme pasaban las horas, la OMPE, que era el órgano electoral, empezó a dar otras cifras. Al finalizar la jornada, quien tenía casi el 50% era Fujimori y Toledo era poco más del 40%. O sea, se habían invertido las cifras por una diferencia de 6 o 7 puntos. La gran sospecha fue que si bien las encuestadoras y la boca de urnas no es un resultado oficial, nunca se equivocan tanto. Se pueden equivocar 2, 3 puntos, pero no 6 o 7 puntos. Y entonces esto fue tan sospechoso, fue tan indignante, total, ya las elecciones no eran justas, que el señor Toledo decidió no hacer campaña para la segunda vuelta, porque ahora correspondía una segunda vuelta entre Toledo y Fujimori. Toledo dijo, yo no voy a hacer campaña para la segunda vuelta porque no me voy a prestar al juego de Fujimori. Porque si juego en esta segunda vuelta con las condiciones de Fujimori, con toda la cancha inclinada a su favor, yo estaría validando este proceso que es totalmente irregular, que es un proceso turbio. Entonces no voy a hacer campaña por la segunda vuelta. Lo que hace Toledo con el apoyo de toda la oposición fue convocar a la marcha de los 4 suyos. ¿Sí? Así llegamos a la segunda vuelta en junio del año 2000. Junio. Estoy hablando de mediados del 2000. Como les dije, Toledo no hizo campaña, Fujimori sí, y entre comillas Fujimori ganó. Ganó la segunda vuelta y entonces estaba programado que para el 28 de julio, fiestas patrias de ese año 2000, asumiera por tercera vez la presidencia. Pero para esos días 28 de julio, 26, 27, 28 de julio, se había anunciado justamente la multitudinaria Marcha de los 4 suyos, que fue una de las marchas más multitudinarias de la historia republicana. En medio de una marcha de protesta multitudinaria, Fujimori asume la presidencia por tercera vez. Él asume por tercera vez, pero muy cuestionado, con mucha ilegitimidad, porque mucha gente no creía, no aceptaba, no reconocía que él hubiese ganado limpiamente y que por lo tanto sería nuevamente presidente. ¿Sí? En el marco de esta marcha de los 4 suyos sucedió un hecho muy trágico que ustedes también pueden googlear, pueden entrar a Google, le pueden preguntar al chat GPT, a Gemini, a Copilot, a cualquier inteligencia artificial que ustedes quieran, ¿sí? Sucedió un hecho muy trágico. El local del Banco de la Nación que se encontraba en el centro de Lima explotó. Todo indica que fue por dinamita y murieron 6 trabajadores de seguridad de ese banco. El Fujimorato y la prensa a su favor dijo inmediatamente que esa era la prueba de que los organizadores de la marcha de los 4 suyos, es decir, Toledo y toda la oposición, eran en el fondo terroristas y que el terrorismo de Sendero y del MRTA estaba detrás de la marcha de los 4 suyos y de la oposición a Fujimori.
la típica acusación, ¿no? De que todo aquel que está contra el gobierno es un terrorista. Listo. Aquel que critica al gobierno, terrorista. El famoso terrorismo. ¿De acuerdo? Poco después se supo que no fueron los marchantes los que llevaron dinamita y provocaron esta tragedia, que fue un operativo montado por el mismísimo Vladimiro Montesinos. La idea era provocar esta tragedia y luego justamente culpabilizar y deslegitimar la marcha, ¿no? Utilizando este método tan atroz, ¿no? Es decir, volar un edificio, matar gente inocente para luego culpar a los marchantes de que eran terroristas, senderistas, emerretistas y así deslegitimar las protestas contra el Fujimorato. Terrible. Esto lo pueden ver también ustedes en los medios de comunicación que están colgados en Google. Ya, como les digo, pueden ustedes ver eso. ¿Sí? Bien, entonces, señores, asume el señor Fujimori en julio del 2000 su tercer mandato, como ustedes pueden ver en su material. Pero debo decirles algo, y un dato que no sale en su material. En esa época el Congreso tenía 120 miembros, 120, ¿de acuerdo? 120. ¿Sí? Pregunta, ¿se me está escuchando bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, Ya, profesor. el problema para Fujimori es que él había asumido la presidencia por tercera vez en medio de cuestionamientos, sí, pero había otro problema. No había alcanzado la mayoría de congresistas. Él necesitaba 61 congresistas, 6-1, la mitad más uno para tener el control del Congreso. Él no tenía 61, tenía unos 52, 54. ¿Sí? Le faltaban congresistas para tener mayoría congresal. ¿Me entienden? Pero a partir de julio que él asume y a lo largo de todo agosto, sucedió algo muy extraño que a mucha gente indignó. Que muchos congresistas de partidos opositores, una vez en el Congreso, se pasaron a la bancada fujimorista para darle mayoría a dicha bancada. La gran pregunta era, ¿por qué estaban haciendo eso? Si estos congresistas habían sido elegidos por partidos opositores al Fujimorato, no habían sido elegidos para que una vez en el Congreso se pasaran a la bancada del Fujimorismo. A esos congresistas que hicieron eso, que es condenable, se les conoció como tránsfugas. Tránsfugas, no estaban fugando hacia el otro bando, los famosos tránsfugas. Bueno, se sospechaba de lo que estaba pasando, pero no había pruebas todavía, hasta que en septiembre del año 2000, o sea, mes y medio después de que el señor Fujimori asumiera el mandato por tercera vez la presidencia, se produjo un escándalo porque se publicó el primer Vladi video, donde ves allí al asesor Vladimiro Montesinos en la famosísima salita del CIN, con un congresista de oposición, no era un congresista fujimorista, era un congresista Alberto Curi, también se llamaba Alberto como Fujimori, Alberto Curi, Beto Curi. Era de un partido, se suponía, de oposición. ¿Y qué fue lo que sucede en el video? Tú vas a ver allí que el señor Montesinos le entrega $15,000 en efectivo al congresista para que, evidente, para que se pasara a la bancada fujimorista. Entonces allí quedó claro para muchos de nosotros que esa era la explicación de por qué muchos congresistas que habían sido elegidos por la oposición ahora se pasaban al oficialismo sin, ¿no? Sin ningún rubor. ¿Me entienden este punto? ¿Sí? Esto es algo importantísimo. Esto fue tan escandaloso. Ese fue el primer video, el primero de muchos, ¿eh? Donde tú podías ver a Montesinos comprando canales de televisión, comprando periódicos, comprando jueces, comprando fiscales, comprando a medio mundo, pero no con su dinero, comprando con nuestro dinero. Los Vladivideos están en YouTube, señores. No lo estoy inventando, no es que yo, el profesor exagera, esté inventando, está de mal humor. No, están allí. ¿De acuerdo? Eso es lo bueno, es la ventaja que ustedes tienen como generación. Tienen la internet y ahora tienen inteligencia artificial para valerse e investigar, si es que desean. Y el que no quiere investigar ya no es porque es pobre, profesor, no tengo dinero para comprar libros. No, ya ahí tienes la internet y ahora tienes incluso la inteligencia artificial para ayudar. Bien, señores, el escándalo fue tal que Fujimori anunció por
en un mensaje a la nación, anunció que su mandato ya no iba a durar 5 años, sino que iba a durar solo un añito, un año nada más, ¿de acuerdo? De julio del 2000, cuando asumió, a julio del 2001. ¿Sí? Solo un año, dice, me quedo. No más, no voy más, solo un año. ¿Sí? Y también anunció lo siguiente, que iba a convocar elecciones donde él no iba a postular. Entonces eso fue lo que él comunicó en un mensaje a la nación, debido al escándalo del primer Vladivideo. Dijo, señores, solo me quedo hasta julio del 2001, voy a convocar elecciones y yo ya no voy a postular, yo me voy. ¿Correcto? Eso fue lo que sucedió. Entenderán ustedes la ola de indignación que había en el país, las protestas. Terrible. Ahora, sucedió luego algo que nos sorprendió a todos. En noviembre del 2000, había una reunión internacional de gobernantes allá en Asia. El señor Fujimori aprovechó esa reunión, tomó el avión presidencial, pero en vez de ir a la reunión se fue al Japón. Y desde el Japón renunció a la presidencia del Perú. Es decir, huyó, y una vez que huyó desde el Japón, renunció a la presidencia del Perú. Ustedes me dirán, profesor, pero ¿por qué no solicitaron su extradición? ¿Por qué no lo extraditaron a este señor que está fugando? Y obviamente está fugando porque no quiere verse con la justicia. Recuerden ustedes lo del grupo Colina, recuerden aquí los Vladivideos, porque era evidente que Montesinos no actuaba solito, ¿sí? Actuaba en plena coordinación con Fujimori, o sea, era claro, ¿sí? Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no lo extraditaron? Por una razón sencilla y que nos sorprendió muchísimo a todos. Resulta que Fujimori tenía nacionalidad japonesa y el imperio del Japón no permite que sus súbditos sean extraditados a otros países. Por eso no se le pudo extraditar, estaba prácticamente, se fue a Japón, allí nos enteramos que tenía nacionalidad japonesa y que estaba blindado porque Japón no iba a permitir que lo extraditaran. O sea, una persona que nos había gobernado 10 años y unos meses, ¿sí? 10 años y picos, por decirlo así, resulta que no era peruano, que era japonés. Esto era escandaloso, ¿se dan cuenta? Por eso es que debo decirles que la renuncia que él anunció no fue aceptada por el Congreso, más bien el Congreso lo vacó por incapacidad moral permanente. Esa fue, vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Sí? Muy bien. Y nombró como presidente provisional al señor Valentín Paniagua, que ustedes ven en su material, al Valentín Paniagua, pero Valentín Paniagua era provisional, solo para convocar elecciones y se iba en julio del 2001. Obviamente elecciones limpias, transparentes, justas, no elecciones como las del 2000, que eran totalmente cuestionables. Las elecciones que organizó el señor Paniagua bajo su gobierno fueron impecables, fueron limpias, justas y transparentes, como debe de ser toda elección. ¿Sí? Bien, durante el gobierno de este señor que perteneció al Partido Acción Popular, digo perteneció porque ya falleció el señor Valentín Paniagua, ya no existe, el señor conformó la llamada Comisión de la Verdad. Esta comisión es muy importante, chicos, porque tenía como misión investigar lo que había sucedido entre 1980 y el año 2000 en materia de violencia política. Recuerden que en la década del 80, primero Sendero Luminoso y luego el MRTA iniciaron sus luchas armadas. Recuerden que militares y policías respondieron muchas veces con la misma violencia que la de Sendero y la de MRTA. Y recuerden que muchos campesinos fueron víctimas o bien de Sendero o del MRTA o bien de los militares y de los policías. Es por eso que muchos campesinos formaron las famosas rondas campesinas, es decir, se organizaron para autodefenderse. Y en otras palabras, se armaron y se autodefendieron, tanto de Sendero como también para poder hablar en condiciones
más seguras frente a los militares y policías, ¿no? Bien, entonces se inició la Comisión de la Verdad, cuya misión, les repito, era investigar qué había sucedido en 20 años de violencia política, donde habíamos visto el terrorismo de Sendero y del MRTA, y también desde el Estado, a veces, utilización de métodos terroristas por parte de los militares y los policías. ¿De acuerdo? Todo eso había que investigarse. Bien, el señor Paniagua se fue el 2001 y el 2001 es elegido el señor Toledo, del 2001 al 2006. Con Toledo se inició una bonanza económica, chicos. Pero no tanto porque Toledo fuera un genio de la economía, un gran gestor económico, sino por una razón sencilla, sino porque durante esos años China e India comenzaron un proceso acelerado de industrialización. China e India son los dos países más poblados del mundo. Y como empezaron a industrializarse, demandaron muchísimas materias primas. Y como nuestro país tiene una economía primario exportadora, es decir, exporta materias primas, entenderás que a las exportaciones sus precios subieron muchísimo en estos años. En otras palabras, durante el gobierno de Toledo comenzó un boom económico, una bonanza económica por la exportación de materias primas, minerales y otras materias primas más. En otras palabras, la economía del Perú mejoró no tanto por factores internos, sino por un importante factor externo, la industrialización de China y de la India, que hasta el día de hoy siguen en ese proceso, ¿no? Y demandan muchas materias primas, ¿correcto? Mucha energía para proseguir ese proceso. Bien, Toledo entonces coincide con esto. En esos años todavía no sabíamos que Toledo estaba involucrado en casos de corrupción con la empresa Odebrecht. De eso nos enteraremos años después. En ese momento no. Durante su gobierno, para terminar con él, se presentó el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El informe que había, la comisión que había comenzado a trabajar con Paniagua, pues con Toledo presentó el informe final. Ese informe final tiene 8 tomos. Profe, mucho, no voy a leerme tanto. Está bien. Hay un tomo de conclusiones que está en PDF en internet, que pueden bajárselo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pueden bajárselo allí. Profe, igual me da flojera, son 200, 300 páginas. Muy bien, puedes pedirle a una inteligencia artificial que te haga un resumen de el informe de la Comisión y la Verdad. Dile, hazme un resumen, por favor, de 2, 3 paginitas. Le pides al ChatGPT o a Copilot o a Gemini, le pides, ¿no? ¿Sí? Y te dan ahí tu informe. O sea, no hay pretexto para que ustedes no se informen, chicos. Menos en esta época, menos con Internet, menos con redes sociales, menos con inteligencia artificial. ¿Sí? Bien, ¿qué dice el informe? Ahí les adelanto, los spoileo un poco acá, aunque deberían leerlo ahí, ¿sí? El informe es lo siguiente. Este conflicto, como ustedes se dan cuenta, duró 20 años, del 80 al 2000. Esta guerra interna, donde hubo terrorismo subversivo y también terrorismo estatal. Terrible este periodo de nuestra historia republicana. Uno, fue el conflicto más duradero de nuestra historia. Porque compárenlo con la guerra con Chile. La guerra con Chile duró 4 años. ¿Sí? 4 años y picos ya, por decirlo así. 4 años y medio. 4 años y medio. Este conflicto duró 20 años. Segundo, la guerra con Chile cegó la vida de 15.000 compatriotas, se calcula. Pero esta guerra interna entre peruanos cegó la vida de casi 70.000 personas. Muchísimas más asesinados. Casi 70.000, ¿eh? ¿De acuerdo? Y te estoy hablando de asesinados, ¿eh? No te estoy hablando de desaparecidos, cuyos cadáveres hasta ahora no podemos confirmar, ¿correcto? De torturados, de gente con problemas psicológicos por todo lo que ha vivido en esta época, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta ustedes, tampoco te estoy hablando de los daños económicos, ¿no? Los daños materiales. Entonces, esto fue algo muy sombrío. El informe resaltó eso, ¿no? Que fue un conflicto de mayor duración en nuestra historia, el más sangriento también, ¿de acuerdo? Por la cantidad de asesinados. Otra cosa, las principales víctimas estaban en la serranía, campesinos de la serranía
y gran parte de ellos quechua hablantes, que hablaban un idioma ancestral como el quechua, lo cual demostraba entonces el racismo y el clasismo de este país, que cuando tiene un conflicto, los que pagan los platos rotos en mayor proporción son los peruanos que no viven en la capital, que no son blancos, viven de la serranía, que viven, que tienen ascendencia indígena, que son campesinos, que son pobres. Cuando tenemos conflictos en el Perú, los que más sufren las consecuencias son estas personas, lo cual habla muchísimo de la desigualdad que este país sufre en materia de, ¿no? Por su clasismo, por su racismo, por su limeño-centrismo, porque a veces pensamos que el Perú es Lima y no lo es, ¿sí? Es mucho más grande que eso, con problemas mucho más complejos que a veces ni nos preocupamos como limeños de entender, ¿sí? Otra cosa, chicos, de todos los actores de esta guerra interna, ¿cuál fue el más sanguinario? ¿Cuál fue el más violento? Según la Comisión de la Verdad, el actor más sanguinario, el que más asesinatos perpetró, fue Sendero Luminoso. ¿Sí? Este grupo terrorista, Sendero Luminoso, grupo subversivo terrorista, fue el más sanguinario del proceso. En segundo lugar tenemos a los militares. En tercer lugar a los policías. En cuarto lugar a los MRTistas, al MRTA. Y en quinto lugar a las rondas campesinas, que en su afán de defenderse también cometieron excesos. Pero están en quinto lugar, pues. En quinto lugar. ¿Sí? El ranking de la violencia, el ranking del terror fue este, ¿no? Sendero, ejército, policía, ¿no? Ejército, no, repito, Sendero, Fuerzas Armadas, policía, MRTA, rondas campesinas. Ese es el ranking del terror. ¿De acuerdo? Quiero que les quede claro este punto. Muy bien, señores. Toledo termina su presidencia, convoca elecciones y las gana Alan García por segunda vez en su vida. Otra sorpresa también, en este país nunca te aburres, y lo digo porque ya ustedes recuerdan que el primer gobierno de Alan fue un desastre, fue catastrófico ese primer gobierno, y el Perú le dio una segunda oportunidad a Alan, ¿no? Correcto, para que se reivindicara. ¿Qué puedo decir de Alan en este periodo? Bien, durante el periodo de Alan continuó el ciclo de bonanza económica que había comenzado con Toledo. ¿Recuerda? ¿Sí? La bonanza económica continuó con Alan. Pero les repito, no tanto por factores internos, no tanto porque Toledo y Alan fueran gestores geniales de la economía del Perú, no, sino por factores externos, en concreto la industrialización de China y la India, que demandaban muchas materias primas, muchos minerales. Los precios de los minerales se fueron por las nubes, se dispararon. ¿Sí? Eso le permitió a Alan García, por ejemplo, reducir en gran medida la pobreza en el país, ¿no? Continuar el boom económico que había iniciado Toledo. Tampoco supimos esos años que el señor García, al igual que Toledo, también estaba involucrado en casos de corrupción con Odebrecht. Eso lo vamos a saber después, ¿sí? Lo que nos enteramos antes de Odebrecht fue este escándalo, uno de ellos más sonados que también pueden googlear, pueden preguntar, el escándalo de los narcoindultos. Les voy a contar rápido de este narcoindulto, ¿sí? Sencillo, señores. Ustedes saben que el presidente, por facultad constitucional, puede indultar a las personas que están en la cárcel. O los puede indultar para liberarlos, o les puede reducir la pena para que puedan salir antes. Y supuestamente lo hace por causas humanitarias, ¿no? Por ejemplo, alguien está preso 20 años, pero ya tiene 75 años, está viejito, está en las últimas, pues vamos a indultarlo para que se vaya a su casa a morir, a vivir sus últimos días rodeado de sus seres queridos, ¿no? Ya por una cuestión humanitaria, ¿no? Bien, el problema es el siguiente, chicos. El problema es el siguiente, es que durante el gobierno de Alan se indultó a unos 3.500 narcotraficantes. O se les indultó o se les redujo la pena para que salgan antes. La gran pregunta es, ¿todos estos narcotraficantes eran ancianitos o eran enfermos terminales que ya
¿Deberían morir en su casa rodeados de sus seres queridos? No. Entonces la gran pregunta es, si no habían razones humanitarias para liberarlos o para reducirles la pena, ¿cuál era la motivación? Es evidente, pues, que la motivación sería la corrupción. Había toda una red de corrupción que implicaba a muchos líderes del partido aprista que les cobraban a los narcotraficantes para que o bien los liberen o bien les reduzcan la pena. Ese es el famoso escándalo de los narcoindultos, que se produjo en el gobierno de Alan García, ¿sí? Y que implicó a muchos líderes del partido aprista. Terrible, terrible, porque liberar a un narcotraficante no solamente es peligroso, no solamente es peligroso para... No, es peligroso porque el narcotraficante es una persona que puede cometer actos de violencia en el afán de seguir traficando, en el afán de seguir lucrando con su negocio ilegal. ¿Sí? Terrible. Esto sucedió, ¿no? Pero bueno, la bonanza económica continuaba y terminó el gobierno de Alan en el 2011. ¿Sí? Y bueno, quiero terminar la clase de hoy, no, la clase de hoy no, disculpen, este tema que fue la semana pasada, con una última hoja en su material que dice tema 6, en su material dice eso, tema 6, y ahí ves una paginita para mí bastante triste para los peruanos, porque te das cuenta que todos los presidentes que hemos tenido, desde Fujimori hasta la actualidad, están implicados o bien en casos de corrupción o bien en casos de violación de derechos humanos. ¿Sí? Fujimori, saben ustedes que fue condenado a 25 años de prisión por corrupto y asesino. Profe, yo me he enterado por mi TikTok que hace poco lo han indultado. Sí, lo indultaron. Y lo indultaron por razones humanitarias, porque el señor ya es bastante mayor y siempre decía que ya se estaba muriendo, que estaba en las últimas, que está agonizando y que por favor lo dejen libre para morir rodeado de sus seres queridos. Lo indultaron al señor. Pero resulta que ahora que lo han indultado, milagrosamente su salud ha mejorado mucho, ahora es una estrella de TikTok y ahora anuncia que va a postular nuevamente a la presidencia. ¿Qué es esto, pues, señores? ¿Se dan cuenta? Es una burla para nosotros, ¿no? Porque, profesor, usted está inventando, está renegando usted. No, busquen TikTok, busquen tus redes sociales. Ahí está el señor Fujimori diciendo que va a postular nuevamente a la presidencia. Y busca videos de años anteriores diciendo que estaba agonizando y que ya su corazón no daba más, que por favor lo liberen, ¿no? Que quiere morir ya en paz. ¿Me entienden este punto? ¿Sí? Esto es terrible. Bien, del señor Toledo que vino después de Fujimori. De Paniagua no vamos a hablar porque Paniagua sí fue un tipo honesto, gobernó solo 8 meses y ya pasaba la historia con una buena imagen el señor Paniagua. ¿Sí? Paniagua no tiene un escándalo de corrupción que manche su trayectoria, mucho menos una acusación de violación de derechos humanos como asesinatos, secuestros, desapariciones. No, para nada. Así que Paniagua no está felizmente en este. Lástima que ya se haya muerto el señor, si no sería una buena alternativa en esta época, pero ya falleció. De Toledo nos enteramos después que estaba involucrado con Odebrecht, huyó a los Estados Unidos, obviamente no quería estar acá, lo extraditaron y ahora actualmente está procesado, está en juicio y tiene que responder ante la justicia como debe de ser. Está acusado de actos de corrupción con Odebrecht. De Alan nos enteramos después que también estaba en negocios turbios con Odebrecht, también quiso huir como Toledo, no le funcionó, se tuvo que quedar contra su voluntad en el Perú porque quiso huir, pero no le funcionó, y luego cuando fueron a su casa a detenerlo, como a Toledo, ¿no? Para llevarlo a procesar, a juicio, el señor se metió un disparo en la cabeza, ¿no? Se suicidó, prefirió eso que ir a la cárcel. ¿De acuerdo? Entonces, así ha pasado a la historia este señor como una persona que se ha suicidado huyendo de la justicia. ¿Quién es el otro que no se suicidó, pero que también está implicado en asuntos de corrupción con Odebrecht? El señor Ollanta Humala. Presidente después de Alan, ¿no? De 2015 a 2016, él prometió una gran transformación del país, decía que era muy nacionalista, ¿sí? Que luchaba para los de abajo, ya.
todo lo que tú quieras, no cumplió, una gran decepción el señor Ollanta, ¿no? Y luego después nos enteramos que también estaba en negocios turbios con Odebrecht. Él fue a prisión preventiva unos meses, luego salió. Ahorita está libre, pero ojo, sigue procesado. Su caso todavía no ha terminado. Ya veremos qué dice el Tribunal de Justicia, si lo absuelve o lo condena, porque si lo condena tendrá que volver a cárcel. Ya no de modo preventivo, sino ya, ¿no?, para cumplir condena. Después del señor Humala llegó el señor Kuczynski, PPK, ¿no? Este señor también así ha sido enviado a arresto domiciliario. Él fue primer ministro de Toledo en su gobierno, fue ministro de Economía y también involucrado con Odebrecht y otras empresas. Muy lobista PPK, ¿sí? Bueno, a él no le enviaron a prisión como a Toledo, como a Ollanta o como le iban a enviar a Alan, porque a él le enviaron a su casa, prisión domiciliaria se llama eso, no puede salir de tu casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bastante mayor, pues, porque es anciano. A la gente que es bastante mayor ya no se le envía a la cárcel, se le envía a prisión domiciliaria, cuando ya eres setentón, ¿sí? Luego llegó del señor Kuczynski, llegó Vizcarra. Vizcarra está libre ahora, ciertamente, pero también tiene procesos a los que tiene que responder ante la justicia. Luego llegó Merino. Merino no fue aceptado como presidente y durante las protestas asesinó a dos jóvenes, a Inti y a Brian, ¿sí? Jóvenes que no eran terroristas, no estaban con arma en mano enfrentándose a la policía ni matando a nadie, ni siquiera estaban rompiendo un vidrio o incendiando un carro, nada. Estaban protestando y los asesinaron. Merino debería estar procesado ahorita, solo que el Congreso actual, este Congreso, terrible Congreso, repudiado por la población, aprobado solo por un 4% de la población, es el Congreso más impopular de la historia republicana. Este Congreso lo liberó de ser investigado por ahora al señor Merino. Luego llegó Castillo, que también ya saben ustedes, está preso, tiene que responder ante la justicia. Bueno, llegamos al gobierno actual de Dina. Bueno, Dina tiene muchísimo por qué responder, ¿eh? Comenzando por los 50 asesinatos, ¿no? Luego los Rolex y otros escándalos más, ¿sí? Entonces estamos en un periodo muy sombrío de nuestra política desde el Fujimorato hasta la actualidad, ¿no? Espero que en el futuro los ciudadanos peruanos, nosotros, todos podamos encontrar la salida a este periodo tan sombrío, tan decepcionante de la historia del Perú. El otro día leí un informe, un artículo periodístico donde leí algo muy triste, donde decía que el año 2023 500.000 de peruanos han emigrado para no volver jamás del Perú. Y entre ese 500.000, la gran mayoría son jóvenes, jóvenes universitarios, profesionales, que no ven futuro en este país. Entonces, ¿qué han hecho? Se van. Y eso es muy triste porque el Perú pierde a su mejor gente, a su gente joven, universitaria, profesional, pierde talento humano el país, justamente por esta calidad de gobernantes que tenemos, ¿no? Esperemos que salgamos de este periodo tan terrible de la historia republicana en algún momento. Bien, vamos a la pregunta número 5 para terminar esto, chicos, por favor. Pregunta número 5. A ver, se las voy a leer. Ustedes tienen su material, la pregunta número 5, antes de pasar a las 20 preguntas ya de nuestro material, ya de nuestro repaso. Dice: uno de los trabajos de mayor aliento y calidad en la investigación que se haya organizado desde el Estado fue el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esta tarea fue presidida por el filósofo Salomón Lerner y participaron investigadores como Carlos Iván de Gregorio. Esta comisión se estableció durante el gobierno de Paniagua y el informe final fue entregado durante el gobierno de Toledo. Identifique cuáles son los enunciados correctos, chicos. ¿Sí? Aquí tienen 4 enunciados, a ver qué me dicen ustedes de lo que yo ya les spoileé de este informe, que me gustaría que leyeran. ¿Sí? A ver, 1. Resaltó la participación de las Fuerzas Armadas a quien exculpó de los crímenes ocurridos. Falso. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. La comisión no exculpó a las Fuerzas Armadas. Señala a las Fuerzas Armadas como uno de los principales perpetradores de la violencia política en este país. Aunque el primero es Sendero.
Segundo, la lucha contra el terrorismo fue el conflicto de mayor duración e impacto en la historia peruana. Verdadero. Sí, lo dice el informe. Ya les expliqué por qué también. 3. El principal escenario del conflicto se concentró en zonas de extrema pobreza amazónicas. Falso. Falso. Cierto. Falso. Fue en zonas de la serranía. ¿Sí? Ayacucho. En Ayacucho comenzó el accionar de Sendero Luminoso, un departamento de la serranía de gran población campesina y quechohablante. Allí fue el departamento que más sufrió. ¿Sí? 4. La principal responsabilidad del inicio de la violencia fue atribuida a los grupos subversivos. Verdadero. 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 Con la salvedad, con el matiz de que Sendero fue mucho más violento que el MRTA. ¿Sí? Esa es una salvedad, pero es verdadero. Así que, señores, ¿cuál es la respuesta de las 5? Dedo. D de dado, ¿no? Muy bien, el dedo. Listo, Sí. se acabó. Muy bien, nos dejamos ya este material y ahora sí vamos a iniciar nuestro repaso. A ver, voy a ver si puedo compartir pantalla con ustedes para el repaso. Aunque el repaso ustedes tienen su material, en la pantalla solo les voy a mostrar las mismas preguntas nomás, en verdad. ¿Sí? Vamos a ver ahorita. Ya la semana de repaso está acá. Muy bien. Ahora les voy a compartir, a ver. Vamos a compartir. A ver, díganme ustedes si se ve. Aunque son las mismas preguntas que ustedes van a ver en su material. ¿Se ve, chicos? No, profe, no lo veo. Está cargando. Está cargando, que cargue. Creo que en este caso es mi internet, la de mi distrito. Profe, se le cortó el internet, creo. Estamos en la semana 20, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ya. 19, profe. ¿Se puede ver ya? No, profe. No, todavía. ¿No? Qué pena. Ya, pero en todo caso, chicos, como ustedes saben, son las mismas preguntas, estas diapositivas que les estoy mostrando o que quiero mostrarles, son las mismas preguntas que ustedes tienen en su material y que son las que vamos a trabajar ahorita. ¿Sí? Vamos No a hay problema, trabajar profe. ahorita. Sí, dígame. No hay problema, profe. Continuemos sin diapositivas. Ah, ya. Gracias por la comprensión. Vamos a ver. Pregunta número 1 tiene que ver sobre la historia como ciencia social. A ver, tiene 4 afirmaciones. Afirmación número 1. La mayoría de los hechos históricos son analizados desde una visión histórica lineal y diacrónica. ¿Verdad? Verdadero. Verdadero. Profe, no entiendo muy bien eso de historia lineal y diacrónica. ¿Qué significa eso? Me está hablando en difícil. No, es fácil cuando lo hablas en lenguaje sencillo. Cuando lo dices en términos coloquiales. Ustedes, cuando estudian la historia, normalmente la ven de una manera lineal y de una manera diacrónica. ¿Qué significa eso? De un antes para después. Cuando ustedes estudian conmigo, han estudiado conmigo, o en el colegio han estudiado historia, comienzan de antes para después. Primeros habitantes del Perú, la agricultura y la ganadería en el Perú, los primeros centros ceremoniales en el Perú, las primeras civilizaciones en el Perú, luego el Tahuantinsuyo, luego conquista y colonización, luego la independencia, profe, luego la república hasta llegar hasta ahora. ¿Sí? Si se dan cuenta, van de antes para después, de atrás hacia adelante, por decirlo así. Siguen una línea de tiempo diacrónica, porque va de antes para después. ¿Sí? Eso significa nada más. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Ya? Eso es cuando dicen visión lineal y diacrónica. Suena difícil, suena complejo, pero en verdad a veces es mucho más fácil lo que uno cree. Ya, ahora, la historia es considerada una ciencia social en la medida que puede predecir con precisión los hechos futuros. Falso. 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 Los Falso. historiadores, las historiadoras, y sería bueno que los lean, porque a veces dan entrevistas en los periódicos, ¿sí? O pueden ver sus entrevistas en YouTube.
Los historiadores y historiadoras te pueden dar tendencias. Tendencias. Te pueden hablar de escenarios probables, escenarios posibles. A un historiador le preguntan, ¿y qué será del Perú del 2030? Bueno, te puede decir, ¿no? De acuerdo con las tendencias que yo observo, es probable que hayan 2 o 3 escenarios y te los menciona. Pero te está dando como escenarios posibles, probables, pero no puede predecir. Nadie puede predecir el futuro, menos en materia social. Porque las sociedades son tan complejas que tú no puedes predecir qué es lo que va a suceder. ¿Sí? Bien. Tercero, los historiadores usan fundamentalmente fuentes audiovisuales para reconstruir el pasado medieval. Falso. Falso. Ya, pues esta pregunta es demasiado fácil, ¿no? Ya demasiado, ya ¿no? ¿Cómo vas a estudiar la Edad Media, pues, con reels de TikToks? Pues no se puede, ¿no? Profe, yo sigo a un youtuber, a un instagramer, a un tiktoker que habla muy bien de la Edad Media, profe, es muy, muy bueno. Ah, es cierto, sí, pero para estudiar la Edad Media con sus fuentes originales, pues, no hay ningún reel, ningún canal de televisión de la época de la Edad Media, pues, ¿no? No, para nada. Solo se puede estudiar la Edad Media con esos medios audiovisuales con fuentes secundarias, pues, no primarias, ¿no? Definitivamente no se puede. Un historiador no usa esas fuentes. Ya. 4. La paleografía es la disciplina histórica que ayuda a descifrar la información que contienen los documentos. ¿Verdad? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Recuerden algo, chicos. Paleografía significa escritura antigua. Los historiadores tienen que dominar la escritura antigua. Profe, yo no necesito eso porque yo ya sé leer en español perfecto. En castellano yo leo muy bien. Pero el castellano que tú lees y en el que escribes y el que hablas es el castellano del siglo XXI. Pero si te doy un documento del castellano del siglo XV, lo vas a leer con las justas y mal. ¿Por qué, profe? Si es la misma lengua castellana, la misma que yo hablo, si es la misma lengua, pero la lengua evoluciona. La manera de hablar una lengua, de escribirla, ¿sí? O de leerla, cambia con el pasar de los siglos. No vayan a creer ustedes que el castellano del siglo XVI, de acá a 5 siglos, va a ser igual que el que ustedes hablan, escriben o leen. Cambia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A mí, y en este momento, por ejemplo, yo he usado varios neologismos, varias palabras nuevas, ¿no? YouTuber, Instagramer, TikToker, ¿no? Esas son palabras nuevas que se han incorporado al castellano. ¿Sí? No existían hace 10 años. Una prueba contundente de que los idiomas evolucionan. Hay palabras que se han dejado de usar también. Se usaban en el siglo XV y ahora ya no se usan. Yo digo, profesor, ¿y qué es esta palabra? No entiendo. Porque ya se dejó de usar, pues. Por eso es que la paleografía es importante. ¿Sí? Hay que aprender a leer textos antiguos. Ya. ¿Qué respuesta es la letra 1? La número 1, disculpen. ¿Qué respuesta? ¿Qué letra es? Barco. El bar. Ya, muy bien. Barco. B. Ya. Pregunta 2. Chicos, la pregunta 2 es un ejercicio de diacronía, de historia lineal y diacrónica. De antes para después, de atrás para adelante. Aquí no hay mejor manera de explicar la diacronía y la linealidad histórica que con esto. Ya, díganme ustedes, ¿qué fue primero? Los grupos humanos iniciaron el uso del fuego para mejorar alimentos. Cuando el Homo erectus empezó a utilizar el fuego, ¿no? Muy bien, ya, muy bien, eso fue lo primero que pasó. ¿Qué pasó luego? Las prácticas prácticas. funerarias. Excelente. El Homo neanderthalensis enterraba a los muertos, ¿no? Las primeras prácticas funerarias, el Homo neanderthalensis. Muy bien, ¿qué más? Uso de microlitos en el Mesolítico. Los Homo sapiens del Mesolítico desarrollaron la pesca, ¿no? Y finalmente, Último surgimiento del... Desarrollo y construcción. claro, la construcción de ciudades ya, ¿no? Los centros urbanos. Entonces, ¿cuál es la respuesta, chicos? Si ya tienen el Avión. orden, ya hicieron su línea de tiempo. Ya. Avión. Correcto, la letra A, ¿no? 1, 4, 3, 2. Muy bien. Listo.
Y ahí tienen ustedes un ejemplo perfecto de lo que es la visión lineal y diacrónica de la historia, de atrás para adelante. ¿Sí? Listo, pregunta número 3. Chicos, cuando iniciamos nosotros Historia del Perú, comenzamos con los primeros habitantes del Perú. Luego les hablé de la agricultura y la ganadería en el Perú. Pero luego les hablé de los primeros centros ceremoniales con sus sacerdocios. Es decir, de las primeras sociedades complejas. A las sociedades complejas también se les llama altas culturas, o si prefieren les pueden llamar civilizaciones. ¿Sí? No toda sociedad es alta cultura, no toda sociedad es civilización, sino son las sociedades complejas, aquellas que tienen una estructura social bastante diversa y que tienen jerarquía política. ¿Sí? Cuidado con su audio, por favor. Muy bien. Sabiendo eso, recordando eso, porque ya se los dije hace varias semanas, hace varios meses, hay 3 teorías que intentan explicar el origen de la civilización, de la alta cultura, de la sociedad compleja en nuestro país. 3 teorías. Ahí están. A ver, ustedes me van a decir cuál corresponde con cuál. 1B, 2C, 3A. ¿Beso? Barco. A ver. 1B, la teoría inmigracionista. O sea que los creadores de la civilización en el Perú fueron extranjeros, vinieron de afuera, fueron inmigrantes, los mayas. Sí, correcto. Eso decía Max Zule, ¿no? Que la civilización en el Perú, la sociedad compleja, la alta cultura, era obra de extranjeros, de foráneos, de forasteros, de inmigrantes, de los mayas, para ser concretos. Bien, pero luego viene el señor Julio César Tello y dijo, no, la civilización en el Perú es obra de gente que vivió acá, es autóctona, de gente que nació en nuestro país. La civilización en el Perú no fue traída por inmigrantes al país, fue obra de gente nacida acá, fue autóctona. Y él hablaba de Chavín como la primera civilización. Y finalmente está el señor Kaufman, de la teoría autóctonista. Él dice que la civilización, tanto en el mundo andino como en el mundo mesoamericano, donde están los mayas y aztecas, ¿sí? La civilización, dice Kaufman, ambas surgen de una cultura ecuatoriana conocida como Valdivia. Bien, esa es la teoría aloctonista. Bien, creo que ya todos ustedes han respondido correctamente. Estamos hablando de la letra B. B de barco, B de bueno. 4. Otro ejercicio de historia lineal y diacrónica, chicos. De nuevo, pero ahora con el antiguo Egipto. Ustedes saben que Egipto pertenece a una región llamada Oriente Próximo. Región donde se encuentra también Palestina, Irán, Turquía, Arabia Saudita en la actualidad, ¿no? Pero no te voy a hablar del Oriente Próximo en la actualidad, sino en la antigüedad, de Egipto. Bien. Díganme ustedes qué fue primero. La 4. 4. Muy La bien, 4. profe. Cuando Menes unifica Egipto. Ya, muy bien, muy bien. Luego, ¿qué sigue? La 2. 2. Claro, ustedes saben que Menes, al unificar Egipto, se convirtió en el primer faraón, ¿no? Menes, o Narmer. Luego los faraones siguientes construyeron esas pirámides, las de Giza. Muy bien. ¿Qué sigue después? La 3. La 3. Siglos después, Egipto sufrió la invasión de los Hicsos, ¿no? Sí. Aunque luego los expulsó, para ser sinceros, para ser precisos. Pero los Hicsos estuvieron en Egipto por un par de siglos, hasta que luego fueron expulsados. ¿Y cuál es finalmente? ¿Después qué pasó? La 1. La La 1. 1. Hubo un faraón llamado Amenofis IV, que dijo que todos los dioses egipcios eran falsos. Solo había un dios verdadero, el dios Atón. Por eso que Amenofis se cambió de nombre, se hizo llamar Akenatón. O sea,
el servidor de Atón, el que está al servicio de Atón, ¿no? Pero no tuvo éxito, esta reforma monoteísta no tuvo éxito. Murió Amenofis y murió su reforma con él. Egipto volvió al politeísmo. Muy bien, respuesta a la 4. Avión. Muy bien, avión A, perfecto, 4 está allí, listo. Vamos a la 5. Chicos, cuando les he hablado del Perú antiguo, del Perú prehispánico, precolonial, previo a la conquista y colonización, hubo 2 periodizaciones. La primera decía lítico, arcaico, formativo, etc. ¿Quién creó esa periodización? Lumbreras. Guillermo Lumbreras. El peruano Lumbreras. Guillermo Lumbreras, ¿no? Muy bien, Lumbreras. Luis Guillermo, ¿no? Luis Guillermo Lumbreras, muy bien. Peruano, ayacuchano. Arqueólogo muy respetado. Creo que ha fallecido hace poco el señor. Sí, en lo que estuve viendo en redes sociales. Pero ustedes pueden ver sus entrevistas, ¿ah? Busquen allí entrevista al señor Lumbreras y pueden ver allí. Les repito que ustedes como generación tienen una suerte que no han tenido en generaciones anteriores, chicos. Tienen el conocimiento del mundo a la mano en su celular. Sea por el Google, sea por sus redes sociales o por ahora la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahora estuve viendo inteligencia artificial, existe un chat que se llama Historian GPT. Pueden ustedes buscar, ¿ah? Historian GPT. Es decir, es una inteligencia artificial solo para historia. O sea, se especializa en historia. Así que ya, pues, ya les di la carnecita, ya les di el dato ya para que ustedes le pregunten a Historian GPT las dudas que tengan. Porque a veces el profesor, por falta de tiempo, pues en una clase no puede decirlo todo, ¿no? Y hay una palabrita y algo que les ha faltado, profe, me faltó y ya no tengo tiempo de preguntarle. Ahí tienen Historian GPT. ¿Sí? Bien, pero bueno. Y el otro que también creó una periodización fue el que hablaba de precerámico, periodo inicial, John Rowe. horizonte temprano, John el señor Rowe. John Rowe, ¿no? Estadounidense, muy bien. Bien, cuando Lumbreras dice periodo formativo, eso equivale a cuando Rowe dice periodo inicial y horizonte temprano. Rowe dice periodo inicial porque es el periodo donde se inició la cerámica, y en el horizonte temprano, el periodo donde brilló la cultura chavín, la civilización chavín. Bien, periodo inicial y horizonte temprano de Rowe equivalen al formativo de Lumbreras. Eso ya hace tiempo se los dije, estamos repasando ahorita. Sabiendo eso, díganme ustedes la respuesta de las 5. Barco. A ver, No. vamos uno por uno, a ver, vamos a confirmar si es barco. A ver. 1. Desarrollo de las civilizaciones Sechín, Cupisnique y Paracas. Falso. ¿Es propias del periodo formativo? ¿O periodos inicial y horizonte temprano? Verdadero. Sí. Copisnique es de la Verdadero. Sechín, Cupisnique, Paracas son del formativo, que Rowe llama periodos inicial y horizonte temprano. 2. Hegemonía y expansión del culto chavín en los Andes. ¿Verdad? Verdad. ¿Sí? Muy bien. Ahora, creo que uno de ustedes expresó dudas sobre Cupisnique, profesor. Yo he leído que Cupisnique está en el intermedio temprano, en el primer desarrollo regional. ¿Sí? Bien, eso está en debate porque algunos arqueólogos lo colocan un tanto más atrás. Por lo visto, ciertamente Cupisnique tendría raíces más antiguas de la que hemos creído nosotros. ¿Sí? Por eso lo colocan en el periodo horizonte temprano o formativo. Bien, la 2 es verdadera. Chavín no fue la única civilización en ese periodo, pero fue la dominante, la hegemónica. Su religión y su arte predominaron en ese periodo. 3. Proliferación de los centros urbanos integrados por una red vial. Falso. Falso. Los centros urbanos vienen después, con Mochica, con Nazca, con Huari. Ya, eso es después, olvídense. Surgimiento de la cerámica, de la ¿Verdad? orfebrería y del telar. ¿Verdad? Verdadero. Verdadero. En el periodo inicial
surge la cerámica, por eso se le llama inicial, ¿no? Que es la primera parte del periodo formativo en lumbreras, ¿sí? La orfebrería también surge. Los orfebres pueden fabricar hermosas joyas de oro, plata, cobre, ¿sí? Y se inventó el telar. Ojo, el telar, no el tejido, ¿ah? El telar. El tejido se había inventado antes, pero el telar es una herramienta que se inventó después. El tejido era a mano al principio. Bien, seguimos. Inicio de la economía agropecuaria y del gobierno sacerdotal. Eso fue antes, ya en el arcaico superior. Falso. Excelente. Profesor, la agricultura y la ganadería son del periodo arcaico, igual que los centros ceremoniales y los sacerdotes. Ese es anterior, no es del formativo. El ejemplo de más peso es Caral, que queda en Barranca, acá en el norte chico, en Lima, en el departamento de Lima. Barranca era un centro, disculpen, Caral era un centro ceremonial grandioso, dirigido por sacerdotes. ¿Correcto? Con un pueblo agricultor y ganadero bastante desarrollado. Pero es anterior al periodo formativo, mucho más antiguo que Chavín. Caral es contemporáneo de las pirámides de Egipto y de los zigurats de Mesopotamia. Mucho más antiguo Caral. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la respuesta de las 5? Barco. Barco. Muy bien, muy bien. Listo, la B. 6. Ahí ven 3 esculturas del mundo griego. 3 esculturas del mundo griego. ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí, Y ustedes saben que el mundo griego tiene periodos, periodo oscuro, arcaico, clásico, helenístico. Y cada una de esas, ¿cómo se llama esto? esculturas. Esculturas corresponde a un periodo, de la cultura griega. Muy bien, la primera escultura que ustedes ven allí, chicos, es el Clásica. discóbolo. Clásica. Es clásico, muy bien. Luego ven otra escultura que es la que a mí más me gusta, en verdad, porque es dramática, intensa, con mucho movimiento, con mucha expresividad facial y corporal. A mí ese arte me gusta particularmente, ¿no? Es el Laocoonte y sus hijos. ¿De qué periodo es ese? Helenístico. 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 Yo les recomiendo que vean un documental de arte helenístico, es una hermosura, en verdad. ¿Sí? Pero bueno, cuando tengan tiempo. Un documentalito ahí de 10 minutos, 15 minutos, ahí se van culturizando, chicos. ¿Sí? Ya a veces ya ni profesor necesitan. ¿Y ahí el tercero? Ese es arcaico. Claro. Si ustedes se dan cuenta aquí, chicos, aquí quiero llegar a un punto acá. Esa escultura del periodo arcaico que ven, ahí se dan cuenta que Grecia ha tenido mucha influencia de los egipcios. ¿Sí? Porque miren, esa escultura se nota clarísimo que Grecia ha tenido muchísima influencia de Egipto. Y hablando algo importante, chicos, ¿sí? Me he enterado por redes también 2 cosas ahorita que me han llamado la atención, ¿sí? Lo siguiente, se han descubierto que los egipcios filosofaron de manera muy compleja antes que los griegos, es decir, que la filosofía habría tenido sus orígenes en Grecia, en Egipto, y que luego se desarrolló en Grecia. No te extrañe, porque Egipto influenció muchísimo en Grecia. Otra cosa que me he enterado en redes últimamente, que el famoso teorema de Pitágoras ya había sido desarrollado por los babilonios de Mesopotamia. ¿Sí? Entonces los griegos han asimilado mucho de Mesopotamia y de Grecia y luego han desarrollado ya ellos por su cuenta. Pero no les debe extrañar, pues chicos, Grecia está muy cerca de Egipto y de Mesopotamia. Grecia es vecino del cercano oriente, es vecino de esa región llamada Próximo Oriente, así que
no te debería extrañar. Profe, no le creo, usted está inventando. Googleen allí, por favor, ¿no? En Egipto surgió la filosofía, pueden preguntar ustedes, ¿no? El teorema de Pitágoras surgió en Babilonia. Pregunten, googleen y van a aparecer estos nuevos descubrimientos que están surgiendo. Bien, vamos a seguir. Pregunta 7. Aquí la pregunta 7 es una lectura. Chicos, a ver, quiero que hagan esa lectura ahorita en silencio, un minutito. Y luego me van a decir la respuesta. Muy bien, chicos. Te hablan de allí Nathan Bactel, porque esta es una cita de Nathan Bactel, te habla de la reciprocidad y la redistribución. Ustedes saben que las comunidades campesinas del Tahuantinsuyo, que eran los ayllus, así se llamaban a las comunidades indígenas del periodo del Tahuantinsuyo, los ayllus, ellos practicaban la reciprocidad con el Inca, ¿sí? Los ayllus le ofrecían al Inca su mano de obra, tanto para servir en el ejército como para construir caminos y edificios o para cultivar tierras o criar ganado. Los ayllus le ofrecían mano de obra al Inca. Y el Inca, ¿cómo correspondía eso? Porque tenía que corresponder. Correspondía con la llamada redistribución. Como el Inca recibía productos, gracias al trabajo de los ayllus, el Inca recibía productos de todo el imperio, que almacenaba en unos depósitos. ¿Recuerdan cómo se llaman esos depósitos? Colcas Las y cosas tambos. donde encontrabas de todo, ¿no? Como en los tambos de ahora, esas tienditas de ahora, ¿no? ¿Sí? Esas tienditas de ahora debieron llamarse colcas, en verdad. Profe, ¿por qué no tambos? Porque los tambos en el Tahuantinsuyo eran hospedajes, donde tú podías ir a dormir, comer y beber, ¿no? Cómodamente, pero era un hospedaje. Un tambo no es un lugar donde encuentras de todo en el Tahuantinsuyo. El tambo, sí, es cierto, profe, en el tambo puedo comer y beber muy bien, sí, sí, pero es sobre todo un hospedaje, es como un hotel, ¿correcto? ¿Sí? En cambio, el lugar donde encuentras de todo era la colca, los depósitos, ¿no? Bien, chicos. El Inca, gracias al trabajo de los ayllus, tenía sus colcas siempre bien surtidas y gracias a ello el Inca podía redistribuir productos a los ayllus en función de sus necesidades. Un ejemplo, profe, nosotros somos un ayllu de la costa, tenemos abundante pescado y sal, eso nos sobra porque estamos frente al mar, pero nos falta, profesor, nos faltan hoja de coca, por ejemplo, para nuestros rituales, nos falta maíz, nos falta, ¿sí? Nos falta eso. Bien, el Inca te lo puede redistribuir, como el Inca tiene depósitos con esos productos de ayllus de otras partes del Perú, del Tahuantinsuyo, lo puede hacer. Sí, esa es la redistribución, ¿no? Bien, de esa manera el Inca practicaba la reciprocidad. Los ayllus trabajaban para el Inca y lo surtían de diversidad de productos y el Inca devolvía el favor, ¿sí? Redistribuyendo a los ayllus en función de sus necesidades. ¿Sí? Un ejemplo más les voy a dar. Supongamos que ustedes son un ayllu muy trabajador
y en este momento un huaico destruyó sus cosechas. Profe, ya nos fregamos, ya ahora qué vamos a comer ahora. El huaico se lo llevó todo. No te preocupes, dice el Inca. Yo mismo soy. De lo que él tiene, te redistribuye para que tú pases bien este periodo. Profe, qué bueno es el Inca. No, no se trata de que es bueno. Se trata de que el Inca ha entendido algo. Que si tú estás mal comido, que si estás mal nutrido, no vas a poder trabajar bien para él. ¿Me entienden? ¿O tú crees que una persona malnutrida pudo construir Machu Picchu? ¿No? Ni hablar, pues, ¿no? Se dan cuenta que hay que ser fuerte. Los incas sabían entonces que si tú estabas malnutrido, mal comido, mal alimentado, no le ibas a servir, no le ibas a ser de mucha utilidad. Por eso que en momentos de emergencia el Inca redistribuía productos. Pero les debo decir algo, chicos. Para que esto funcionara era clave un intermediario. ¿Quién coordinaba con los ayllus para brindarle mano de obra al Inca? ¿Y quién coordinaba con el Inca para que redistribuya a los ayllus? ¿Quién era? Curaca. El curaca, ese es clave. A ese señor hay que tenerlo muy presente. Bien, respuesta a las 7. Los curacas. A de avión, muy bien. Pregunta 8, muy bien, la A. Pregunta 8 ahora. A ver, quiero que lean también la pregunta 8 en un minuto. A ver, léanlo por favor. Y ahorita vamos a hablar de eso. A ver, ahí me van a decir. Muy bien, chicos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta de la 8? Barco. A ver. Muy bien, muy bien. Ustedes saben que las tribus germanas venían con sus lenguas y cuando entraron al Imperio Romano, esas lenguas se mezclaron con el latín popular, con el latín que hablaba el pueblo romano. Y así se fueron creando las lenguas romances, las lenguas latinas. Así surgieron las raíces del castellano, del portugués, del francés. Por eso que a nosotros se nos llama latinoamericanos, ¿no? Porque acá se habla castellano, o se habla portugués como en el Brasil, o como en Haití, o en República Dominicana, o en Dominica, se habla francés, ¿no? Por eso se llama Latinoamérica. Bien, muy bien. Pregunta 8. Reforma protestante del siglo XVI. ¿Sí? Reforma protestante del siglo XVI. Ustedes saben, chicos, que en Occidente, en el mundo occidental, hasta el siglo XVI, todos los cristianos eran católicos. Pero a partir de ese siglo, con Lutero, surgen unos nuevos cristianos. A esos nuevos cristianos se les llama protestantes o evangélicos, ¿no? Y surgen en Occidente también. Y bueno, pues al principio católicos y evangélicos, siendo cristianos ambos, se llevaron muy mal. Se acusaron mutuamente de ser falsos cristianos, de herejes, ¿no?
Se acusaron mutuamente. Bien, 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 bien. Vamos a ver las preguntas. Acá hay 5 afirmaciones. Primero por el emperador Carlos del Circ, Sacro Imperio Romano Germánico. A ver, dice. Después de una larga guerra interna, el emperador Carlos V estableció que cada príncipe elector mantenía su propia soberanía política y religiosa. Verdad. Verdadero. Carlos era católico, el emperador era católico, y varios príncipes alemanes eran católicos como él. Pero habían príncipes que se habían vuelto protestantes, evangélicos, y entonces hubo una guerra, ¿no? Finalmente se llegó a un acuerdo luego de varios años de guerra, y el acuerdo es el siguiente, que si eres príncipe católico, pues en tu principado se profesará el catolicismo, pues, ¿no? Y si eres príncipe evangélico, en tu principado se profesará el evangelismo. Se acabó, ¿sí? Esa fue la manera de solucionar el problema, porque ya llevaban muchos años de guerra. Segundo, para Calvino, aquellos individuos que poseían una fe intensa eran austeros, tenían éxito en los negocios, estaban predestinados a la salvación. ¿Eso Verdad. decía Calvino? Él hablaba mucho de la predestinación, ¿no? Sí, Calvino decía que Dios ya nos ha predestinado a todos, que todos estamos predestinados ya sea al paraíso o ya sea al infierno. Ya todos estamos predestinados, dice Calvino. No importa lo que hagas ya, ¿sí? La gran pregunta es, profesor, ¿y cómo sé yo? ¿Cómo sé yo si estoy entre los predestinados al infierno o al paraíso? Bueno, como dice el meme, habrán señales, dice Calvino. No diré nada, pero habrán señales, ¿sí? Bien, ¿qué señales van a haber? Según Calvino dice, si tú eres una persona que tienes mucha fe en la palabra de Dios y además tienes éxito económico en esta vida, esas son claras señales de que tú gozas de la gracia de Dios. Por lo tanto, son claras señales de que estás predestinado hacia el paraíso. Eso te decía el señor Calvino entonces. O sea, si eres una persona con mucha fe y con mucho éxito empresarial, ¿no? Te va muy bien materialmente en esta vida, todo eso indica que ¿cómo se llama? Que, que estás predestinado para la salvación, que estás predestinado para el paraíso, para el gozo eterno. Listo. 3. Con el acta de supremacía nació la Iglesia Anglicana y sus seguidores fueron conocidos como puritanos en Inglaterra y Escocia. ¿Qué me dicen? Falso. Falso, porque al seguidor de la Iglesia Anglicana se le dice anglicano, anglicana, así de sencillo. Anglicano, anglicana. Profe, ¿quién es el puritano en Inglaterra? En Inglaterra se le dice puritano al calvinista, no al anglicano. El calvinista inglés es el famoso puritano, ¿sí? Que no es el anglicano. Bien, 4. La venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica se estableció para financiar la implementación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Falso. Falso. Falso, ¿por qué? Fue para la de San Pedro. Fue para financiar la Basílica de San Pedro. Exacto, ¿no? Ya saben que la iglesia vendía indulgencias, donde decían que si tú comprabas la indulgencia, te reducían las penas, ¿no? En el purgatorio, para que puedas salir pronto hacia el paraíso. Algo así como lo que vimos en los narcoindultos, ¿no? Te reducían las penas, ¿no? Pero compra tu indulgencia, pues, ¿no? Tienes que poner la tuya para que te reduzcan las penas en el purgatorio y no demores tanto en irte al paraíso, pues, ¿no? Qué bonito este negocio, ¿no? Bueno, eso escandalizó a Lutero y a muchísimos se escandalizó. No era para menos, ¿no? Pero ya, y esto era para construir la Basílica de San Pedro, pues, no el tribunal. Se acabó. ¿Esa es la respuesta? ¿Cuál es entonces? La B y la E, creo. Hay dos. La letra 2. A ver, vamos a ver. La primera es verdadera.
La segunda es verdadera, tercera falsa, cuarta falsa. Entonces, ¿cuál es? Dos verdaderas, dos falsas. B y Ah, E, ¿qué? profe, porque se repiten. Sí, profe. No, la D dice dos falsas y dos verdaderas, está al revés. No, la E, la E. No, Ah, la E, profe. mira, tiene razón. Terrible. Ya, pero ya. Es la B, ya está bien, no se preocupen. O en este caso, E, porque es un error de tipeo, de digitación. Disculpen por ello. Ya, está bien, sea B o E, no hay problema, lo tienen claro. Pregunta 10. De nuevo, otro ejercicio lineal y diacrónico, chicos. De atrás para adelante, pero de la conquista del Perú. Díganme ustedes. Fundación de Panamá. La 4. Ya, primero se funda Panamá. Allí se conocieron los socios de la conquista. Muy bien, ¿qué pasó después? La capitulación de Pizarro y Capitulación. Bácora. Se firma la capitulación de Toledo, ¿no? La corona ahí les da permiso a los socios para conquistar el Tahuantinsuyo. El Virú, le llamaban. ¿Qué sigue después? Fundación de de Piura. Piura. Claro, los españoles fundan la primera ciudad española, ¿no? En el Perú es Piura. ¿Qué sigue después? Toma de Cusco. Fundación de Lima. Ocupan el Cusco, muy bien. Y luego finalmente Fundación de Lima. Fundan Lima. en 1535, ¿no? Ya Lima va a cumplir, el 2035 va a cumplir 500 años Lima, medio milenio. Ustedes van a celebrar ahí el medio milenio como limeños que son. ¿De acuerdo? Aunque deben saber que la primera capital que España fundó en el Perú no fue Lima, fue Jauja, Jauja. ¿sí? Que tiene muy buen clima, muy buenas tierras para cultivar, muy buenos pastos para los caballos, tiene agua. Pero como estaba lejos del mar, se desanimaron los españoles. Pues ellos querían una capital cercana al mar, con su puerto, ¿no? Y como Jauja está en la serranía, se desanimaron. Bien, vamos a pregunta 11. Las 13 colonias de Norteamérica. A ver qué me dicen ustedes de lo verdadero o falso de estos señores. A ver. 1. El gobierno británico de Jorge III, ¿no? El rey, ¿recuerdan? El gobierno británico buscó mayores tributos de las colonias americanas, pero sin extender sus derechos políticos. Verdadero. Verdadero. Exacto, el rey Jorge III les cobraba tributos a los colonos, pero no les permitía a los colonos elegir representantes para el Parlamento británico, para que se les pueda consultar si es que estaba bien o mal o no, las medidas que se iban a tomar. Terrible. 2. Los norteamericanos estaban influenciados por las ideas de la Ilustración y su crítica hacia el absolutismo. Verdadero. Verdadero. Sí, estaban muy Verdadero. influenciados, sí, por las ideas francesas. Bien. 3. A través del Tratado de Yorktown de 1783, Inglaterra reconocía la independencia de los Estados Unidos de América. Falso. Fue Versalles. Falso. Falso, fue el Tratado de Versalles. Muy bien. 4. La Constitución fue aprobada en 1787, estableciendo un gobierno republicano y federal. Verdadero. Verdadero. ¿Estados Unidos es una república federal, chicos? Sí. Sí, por eso se llama Estados Unidos. Son estados que están unidos bajo un gobierno federal. Es una federación Estados Unidos. México también es Estados Unidos, ¿eh? El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, porque son varios estados mexicanos unidos bajo un gobierno federal. República Federal también es Brasil, ¿eh? Y República Federal también lo es Argentina. ¿Perú es República Federal? No, no es federal. Es Claro, individual. no existen los Estados Unidos peruanos, no. Nuestra república es unitaria, ¿no? Unitaria y descentralizada, dice en la Constitución, ¿no? Pero no es federal. Bien. Vamos a la pregunta 12. Chicos, acá tienen 4 criollos del periodo de la independencia. Ustedes tienen que decirme cuál corresponde, quién corresponde con qué, mejor dicho. A ver, ¿qué me dicen, chicos?
Todavía no se ve mi pantalla, ¿no? ¿O sí? Sí se ve, profe, pero no pasan las preguntas. Ya, sí, ahora ya las puse ya las puse ya al día ya. Es la pregunta 12. Son las mismas preguntas, no se preocupen, chicos. Ya, 12. Muy bien, díganme ustedes, por ejemplo, el señor Baquíjano, ¿con quién? ¿Con qué corresponde el señor Baquíjano? La D. Con el elogio al virrey, ya, muy bien. 2, el señor Rodríguez de Mendoza. La A. La Claro, él fue el rector de ese Real Convictorio, muy bien. Hipólito Unanue. Barco. B. Muy bien, la Escuela de Medicina de San Fernando, que ahora es de San Marcos. ¿Y Ribagüero? La C. Muy bien. ¿Qué letra sería la respuesta entonces? Barquito. Muy bien, el barquito. Listo ya. Ahora, chicos, pregunta 13 sobre la Revolución Liberal de 1830 en Francia. Revolución Liberal de 1830 en Francia. Cuando los franceses derriban al rey Carlos X, Carlos X de Borbón. Era muy absolutista este tipo. Los franceses no lo aguantaron, no se lo bancaron, como dirían los argentinos, ¿no? Se lo bajaron, lo derribaron, lo derrocaron, ¿sí? Carlos X tuvo que irse, huir del país, se fue, para nunca más volver. Y en su lugar nombran a otro rey, Luis Felipe I de Orleans, ¿no? Pero este monarca no era absolutista, pues era un monarca constitucional, respetuoso de la Constitución, compartía el poder con un parlamento llamado Asamblea Legislativa. Ya, muy bien. Todo eso ya lo hemos visto con ustedes. Sabiendo eso, díganme ustedes, Casa. ¿cuál es a ver, la primera, falsa o verdadera? ¿Qué me dicen? Falsa. Falso. La primera es falsa. Segunda, Falsa también. Falso. también. Tercera, Verdad. Verdadero. verdadera. Cuarta, Verdad. Verdadero. también. Quinta, Verdad. Verdadero. también. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la 13? La C. La C. Muy bien, C de casa. Pregunta 14 y es sobre la Confederación Perú-Boliviana, chicos. Confederación Perú-Boliviana. Una confederación que duró del año 1836 a 1839, como ustedes bien saben. La famosísima Confederación Perú-Boliviana. Calma en silencio ahorita en unos 30 segundos o un minuto estas 4 afirmaciones. A ver.
Muy bien, chicos. Ya, ¿qué me dicen de la primera? ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Sí, verdadero. La confederación estuvo integrada por esos tres estados, Nor Perú, Sur Perú y Bolivia. Muy bien. A muchos peruanos no les gustó que el Perú se tuviera que partir en dos. ¿Ah? ¿Por qué decían? ¿Por qué el Perú partido y debilitado frente a Bolivia? Bueno. 2. Santa Cruz. ¿Qué me dicen de Santa Cruz? ¿Verdadero o falso? Verdad. Todo lo que se dice ahí es verdadero de Santa Cruz. La 3. Sobre el modelo económico. Falso. Falso. Santa Cruz era libre cambista, ¿recuerdan? Libre cambio. Él no era proteccionista. Es decir, él declaró puertos libres para que podamos exportar e importar con toda libertad. Exportar a cualquier país del mundo, venderle a cualquier país del mundo y comprarle a cualquier país del mundo, ¿no? Con bajos o nulos aranceles, ¿no? Para facilitar el comercio. Algo que no le gustó para nada a Chile. Tenía mucho miedo de que la Confederación se termine convirtiendo en una gran potencia económica que desplazara a Chile del Pacífico, ¿no? Del Pacífico Sur. Por eso Chile le hizo la guerra a la Confederación. 4, ¿qué dice la 4? ¿Qué me dicen? Falso. Falso. Debo darles un datito, ¿eh? El Estado sur peruano, el Estado sur peruano tuvo un presidente. Claro, el supremo protector era Santa Cruz, que además era presidente de Bolivia. Pero los estados sur peruano y nor peruano también tenían sus presidentes. Y un presidente del estado sur peruano fue el señor Ramón Herrera. Y Ramón Herrera fue chileno. ¿Sí? Ramón Herrera fue chileno, presidente del estado sur peruano. O sea, tuvimos un presidente chileno, chicos. ¿Sí? Aliado de Santa Cruz. Pero este chileno, Ramón Herrera, se enfrentó a sus compatriotas chilenos que vinieron a luchar contra la Confederación. Porque Ramón Herrera, presidente del Estado sur peruano, creía en la Confederación, creía en ese proyecto. Por eso que era seguidor del señor Santa Cruz. Y siendo chileno, se enfrentó a sus compatriotas chilenos que venían a destruir la Confederación, ¿no? Así que ese es un dato interesante, ¿no? Tuvimos un presidente chileno, Ramón Herrera. Bien, vamos a continuar. La reconstrucción. Chicos, ustedes saben que la guerra con Chile terminó en 1883 con el Tratado de Ancón, y una vez que ya se acabó esa guerra, tuvimos que iniciar un periodo de reconstrucción nacional porque estábamos en ruinas. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Muy bien. Ahora díganme ustedes, por favor. De nuevo, diacronía, una línea de tiempo. Vamos a ver. De antes para después. ¿Qué me dicen? A ver. Todo es del periodo de reconstrucción nacional. ¿eh? Todo el periodo de reconstrucción nacional. 2. 2. Muy bien. Primero se reveló a Tusparia. Muy bien. ¿Qué más? A 4. 4. Luego se firmó el contrato Grace. Muy bien. Luego. A 1. 1. Luego Chile se negó a realizar el plebiscito en Tacna y Arica. Muy bien. ¿Y luego? 3. Y luego en Ayacucho, los guantinos se rebelaron contra el monopolio de la sal. Eso fue durante el gobierno de Piérola. Recuerden que Piérola estableció el estanco de la sal. El Estado compraba toda la sal y luego la vendía a un precio mayor. Claro, si el Estado compraba toda la sal, luego era el único vendedor y podía imponer el precio, ¿no? A los guantinos no les gustó esto de que les impongan el precio y se produjo una rebelión, pues terrible. Bien, ¿cuál es la respuesta de la 15? Barco. Barco. 16. Estimados y estimadas participantes, ustedes saben que Rusia tuvo una revolución en el 17. 2 revoluciones en ese año. Primero en febrero, luego en octubre. En octubre fue cuando los bolcheviques
con el apoyo de los soviets, tomaron el poder, ¿no? Pero la pregunta no tiene que ver con la Revolución de Octubre, los bolcheviques, para adelante, no. Tiene que ver con la Revolución de Febrero, lo que pasó antes de la Revolución de Octubre, ¿sí? Sabiendo eso, díganme ustedes, ¿es cierto que el zar Nicolás II abdicó al trono? Sí. Sí, el zar Nicolás abdicó, renunció al trono. Rusia dejó de ser monarquía y se convirtió en república hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ya Rusia es república, no es monarquía. Punto número 2. ¿Es cierto que Kerensky asumió la presidencia? También, ¿verdad? Verdadero. Fue presidente, sí, muy bien. 3. ¿Es cierto que hubo un conflicto con los soviets? Verdadero. Sí. ¿A quién recuerdas? ¿Es cierto? Kerensky tuvo un conflicto con los soviets. ¿Cuál fue el problema, recuerda? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuál fue el problema entre Kerensky, que era el presidente, y los soviets? No aplicado las reformas. Ciertamente había un problema porque él no aplicaba reformas, pero había un problema más candente y urgente. Los soviets le pedían al presidente que retire a Rusia de la Primera Guerra Mundial, ¿recuerdan? Porque ya no daban para más. Kerensky resistió a ese pedido, los soviets entonces se rebelaron contra él y encabezados por los bolcheviques tomaron el poder. Los bolcheviques firmaron la paz con Alemania para retirarse de la Primera Guerra Mundial. Sí. Lenin. Sí. Sí, fue el tratado de Brest-Litovsk mencionado allí. Pero eso ya no es revolución de febrero, ¿no? Eso ya es revolución de octubre De con los octubre. bolcheviques para Bolcheviques. adelante. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la 16? Dadazo. Muy bien. Listo, 3 verdaderas y una falsa, entonces dedo. Listo, dado. Muy bien, dedo. Y listo. 17. Ahora por el señor Bustamante Rivero, presidente del Perú. Debió gobernar 6 años, pero gobernó solo 3. Muy bien, chicos. 1. ¿Qué me dicen de la 1? ¿Fue verdadero o falso? ¿Era tolerante con los partidos políticos perseguidos por la ley de emergencia? ¿Verdad? Verdadero. El señor Bustamante Rivero, además de ser un hombre bastante culto y de hablar muy bien en público, era un tipo, y además de ser también un hombre muy honesto, también era un hombre muy respetuoso de las formas democráticas. Creía en el diálogo. ¿Sí? Así que la 1 es verdadero. 2. El APRA y la Alianza Nacional se unieron para obstaculizar el gobierno. Falso. Falso, y les voy a decir por qué. El aprismo, el aprismo pasó a ser oposición del gobierno, pero desde la izquierda. En esa época el aprismo era una fuerza de izquierda, y desde la izquierda presionaba al gobierno. La Alianza Nacional, por lo contrario, representaba los intereses de la oligarquía. Y si bien golpeaba al gobierno, lo hacía por el flanco derecho. ¿Sí? O sea que el gobierno del señor Bustamante estaba desestabilizado porque por el flanco izquierdo lo golpeaba el aprismo y por el flanco derecho la Alianza Nacional Oligárquica. ¿Sí? Ese era el problema. Entonces, un partido de clase media y con base popular, que era el amplia base popular que era el aprismo, golpeada por la izquierda Bustamante y por la derecha esta organización oligárquica que era la Alianza Nacional. Pero obviamente entenderás que el APRA y la Alianza Nacional nunca se juntaron en ese momento para acabar con el señor Bustamante. Falso. 3. ¿Qué me dicen de la 3? ¿Implementó una política económica liberal? Falso. También falso. ¿Y dio la ley de yanaconaje? Verdadero. Sí. Recuerden que los yanaconas eran campesinos de la serranía del Perú. Trabajaban como siervos para los hacendados. O sea, trabajaban para ellos y no recibían un salario. Pues la ley les dijo, señores, se acabó, tienen que pagarles un salario a los yanaconas. Bien, ¿cuál sería la respuesta a la 17? Avioncito. De nuevo A. Muy bien. Pregunta 18.
Chicos, ustedes saben que la Revolución Cubana triunfó en 1959. En 1961, 2 años después, llegó a la presidencia el señor Kennedy. Kennedy no deseaba que en el continente americano haya otra revolución como la cubana. Entonces tuvo una iniciativa: promover reformas en los países latinoamericanos y caribeños a fin de evitar alguna revolución como la cubana. Esa es la idea de Kennedy. Apliquemos reformas en los países latinoamericanos, caribeños, de esa manera evitamos una revolución como la sucedía en Cuba. Si aplicamos reformas, evitaremos que la gente se radicalice. Ese era el razonamiento del señor Kennedy. Pregunta, ¿cómo se llamó su iniciativa? Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Correcto. Letra D de dado. Muy bien. 19. El primer gobierno de Alan. Terrible el gobierno de Alan, el primero, ¿no? A ver, implementó una política económica de libre mercado y competencia. Falso. Falso, todo lo contrario. Permitió el copamiento de las instituciones estatales por apristas. Verdad. Falso. Verdadero. Eso sí es cierto. Durante el gobierno de Alan, los apristas coparon los ministerios y otras instituciones. Eso era muy escandaloso, en verdad. Como eran del partido, tenían chamba en el Estado, ¿no? Coparon prácticamente. Ya. 3. Estableció una alianza congresal con los partidos de izquierda. Falso. Falso, la izquierda unida. Yo les dije que en los años 80 había una izquierda que tomó las armas, como Sendero Luminoso y el MRTA, y que cometieron actos de terrorismo, condenables actos de terrorismo. Pero también había una izquierda que no optó por las armas, optó por la lucha electoral, por ganar el poder de modo pacífico y legal, con elecciones, convenciendo a la gente, no imponiéndoles el terror, ¿sí? Se convence a la gente para obtener el apoyo de la gente. No es recomendable, ¿no?, aterrorizar a la gente para que te haga caso, ¿sí? Bien, esta izquierda es la izquierda unida, y no es cierto que se unió con el partido aprista, más bien fue oposición. 4. Desarrolló una breve y exitosa lucha antisubversiva en Lima, Alan García, ¿cierto o falso? Falso. 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 Falso también. Entonces, ¿cuál es la respuesta, chicos, acá? Casita. Excelente. La C de casa. Muy bien. Y vamos a terminar la clase y el curso, chicos, con esta pregunta número 20. Ustedes saben que Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, se había dividido en dos. La parte occidental en manos estadounidenses, británicas y francesas. ¿Y la parte oriental en manos de quiénes? De la URSS. La URSS. De la URSS. Por eso que la parte occidental en la parte occidental surgió la RFA. ¿Qué significa RFA? República Federal Alemana. La República Federal Alemana, que es la Alemania occidental, la Alemania capitalista, aliada de los Estados Unidos de América. Y en el otro lado se fundó la RDA. ¿Qué es la RDA? República Democrática Alemana. República Democrática Alemana. La Alemania oriental, ¿no? La Alemania comunista, la Alemania ligada a la Unión Soviética, ¿sí? Bien, esta Alemania se reunificó en 1990 mediante un tratado llamado Tratado de Moscú, ¿sí? Y es muy importante, los alemanes querían reunificarse. La Alemania comunista quería incorporarse a la Alemania capitalista bajo un régimen capitalista. O sea, Alemania quería reunificarse toda bajo un régimen capitalista. Pero para que esto sea posible, Alemania debía contar con la venia de las 4 potencias que la habían derrotado durante la Segunda Guerra Mundial y que habían ocupado su territorio y habían partido entonces el país. ¿Cuáles eran esas 4 potencias que tenían que
dar su venia para que Alemania se reunifique. Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Correcto. Por el lado capitalista tenías a Estados Unidos, Gran Bretaña y a Francia, y por el lado comunista a la URSS. Así que estas potencias tenían que dar su venia y dieron su venia en este Tratado de Moscú de 1990. Dicho esto, chicos, vamos a ver ustedes, última pregunta de la clase y del ciclo. Dice, 1. Acordaron este Tratado de Moscú, te están preguntando sobre este Tratado de Moscú. 1. Se acordó la unificación en torno a la República Democrática Alemana. ¿Verdad? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Sí, Falso. verdad. Es falso y les voy a decir por qué. La unificación se acordó en torno de la RFA. Es decir, era la RDA la que debía unirse, incorporarse a la RFA. Porque les dije hace un ratito que Alemania se reunificó bajo un régimen capitalista. Y el régimen capitalista era el que, valga la redundancia, regía en la Alemania occidental, en la RFA. Así que la primera afirmación es falsa. ¿Sí? No se unificaron en torno de un régimen comunista como el de la RDA. Se reunificaron en torno de un régimen capitalista como el de la RFA. ¿Sí? Listo. ¿Qué dicen de la 2? Verdadero. Verdadero. Correcto, ya les expliqué por qué. ¿De la 3? Verdadero. Verdadero. Bien, verdadero. ¿Y de la 4? Falso. 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 Los alemanes no querían una coexistencia pacífica, querían reunificación. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Casa. Nuevamente, sí. Nuevamente casa. Listo, chicos. Hemos terminado el repaso. Hemos terminado ya el ciclo. Tengo entendido que ustedes tienen en octubre su examen. Sigan estudiando. No se olviden que la internet les puede servir mucho, la inteligencia artificial, ¿sí? Ya les dije, ya consulten a Historian GPT, les puede gustar bastante, ¿sí? Hay un potencial tremendo con la inteligencia artificial. Hasta incluso le puedes para practicar, le puedes pedir a la inteligencia artificial que de un tema te haga preguntas y luego tú practicas. Y porque después te da las respuestas. ¿Sí? ¿Te das cuenta entonces? ¿Ya? Muy bien, chicos. Un gusto en verdad haberlos conocido, al menos de modo virtual, interactuar con ustedes. Y tengan un bonito fin de semana. Toda la mejor energía del mundo para su examen de octubre. Y ya será hasta una próxima oportunidad. Ya no me puedo no me puedo ya despedir con la mano porque mi cámara no ha estado fallando hoy día. Listo. Hasta pronto, hasta una nueva oportunidad. Pásenla bonito. Hasta luego, profe. Cuídense. luego, profe. Cuídese. Gracias por Profe. todo, profe. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias, chicos. Hasta luego.